El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Era un enero inclemente, uno de aquellos meses en los que el sol de Australia parece querer fundir el asfalto y convertir la brisa marina en un aliento de fuego. Corría el año 1966, una época de puertas sin cerrojos y de una inocencia que hoy se nos antoja casi irreal. En la ciudad de Adelaida, el calor se adhería a la piel como una condena silenciosa, empujando a las familias hacia las orillas del océano. Entre aquellas almas que buscaban el alivio del agua se encontraban tres pequeños, cuyos nombres quedarían grabados para siempre en la memoria colectiva de una nación entera. Jane, de 9 años, caminaba con la seguridad de quien ya se siente guardiana de sus hermanos menores. Arna, con sus 7 años y una risa que desafiaba al destino, seguía sus pasos, mientras que el pequeño Grant, de apenas 4 años, completaba aquel trío de infantes que aquel 26 de enero decidieron acudir a la playa de Glenelg. Sus padres, Grant y Nancy, confiaban en la madurez de la hija mayor, una niña responsable que ya en otras ocasiones había guiado a sus hermanos en aquel corto trayecto de 3 minutos, en autobús. No había motivos para el temor en una sociedad donde el peligro parecía algo lejano, un susurro que solo afectaba a otros lugares del mundo. Aquel día se celebraba el Día de Australia, y la playa era un hervidero de gente, una marea humana de cuerpos bronceados y gritos de alegría que se mezclaban con el estruendo de las olas. Nancy dejó a sus hijos en la parada, despidiéndolos con la promesa de que estarían de vuelta para el almuerzo del mediodía. Sin embargo, las agujas del reloj avanzaron con una crueldad imperturbable, y el autobús de las 12 llegó a su destino sin que de él descendiera ninguna de las tres figuras infantiles. La madre, inicialmente calmada por la posibilidad de un retraso común, sintió que un frío repentino recorría su espalda a pesar del calor asfixiante. Esperó el siguiente transporte, y luego otro más, pero el vacío se hizo cada vez más profundo. Cuando el padre regresó de su jornada como taxista, la preocupación ya se había transformado en un pánico sordo que los llevó a ambos a recorrer la arena blanca, gritando nombres que solo recibían como respuesta el eco del mar. La policía fue avisada al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre la ciudad y el sol se hundía en el horizonte como una herida abierta. La investigación comenzó bajo la luz de las linternas y el presentimiento de que algo terrible había ocurrido. Los testimonios empezaron a surgir como fragmentos de un espejo roto. Varios bañistas afirmaron haber visto a los tres niños jugando cerca de un hombre alto, rubio y de complexión atlética, un desconocido de unos 35 años que parecía disfrutar de la compañía de los pequeños con una familiaridad inquietante. Una testigo relató cómo aquel hombre observaba a los niños mientras ellos correteaban por la arena, y cómo más tarde se marcharon con él con una confianza que sugería que no era el primer encuentro que mantenían. Nancy recordó entonces unas palabras de Arna días antes, cuando la pequeña mencionó de pasada que Jane se había echado un novio en la playa. En aquel momento, la madre lo tomó como una fantasía infantil, una broma sin importancia, pero ahora aquellas palabras cobraban un sentido siniestro. El rastro de los hermanos Beaumont se desvanecía en la inmensidad del día festivo. Un pastelero local afirmó que Jane había entrado en su tienda para comprar un pastel de carne y una empanada, pagando con un billete de 1 libra, una cantidad de dinero que los niños no poseían cuando salieron de casa. ¿Quién les había dado aquel billete? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de una búsqueda agónica que movilizó a todo el país. Australia ya no era el paraíso seguro que todos imaginaban. El miedo se instaló en los hogares, y los padres comenzaron a vigilar a sus hijos con una desconfianza nueva y dolorosa. Las hipótesis se multiplicaron como maleza en un campo abandonado. Se habló de secuestros planeados, de cultos oscuros y de desapariciones fortuitas. En el año 1968, 2 cartas llegaron al domicilio de los Beaumont, una supuestamente escrita por Jane y otra por su captor. En ellas se decía que los niños estaban bien, que vivían con un hombre que los cuidaba y que pronto serían devueltos. Los padres acudieron a una cita secreta bajo la supervisión de la policía, pero nadie apareció. Años más tarde, la ciencia forense demostraría que aquellas misivas eran el producto cruel de una broma de mal gusto, escritas por un individuo que solo buscaba alimentar su propio ego a costa del sufrimiento ajeno. El matrimonio de Nancy y Grant empezó a resquebrajarse bajo el peso de la ausencia. La culpa, ese veneno que no conoce antídoto, se instaló entre ellos.
Nancy se preguntaba cada noche por qué los había dejado ir solos, mientras la sociedad, en ocasiones despiadada, señalaba con el dedo su supuesta negligencia. Finalmente, en 1980, se divorciaron, buscando en la separación un alivio que nunca llegaría. Los años trajeron nuevos sospechosos, hombres oscuros con pasados turbulentos que parecían encajar en el retrato robot del hombre rubio de la playa. Bevan Spencer Boneinem, un criminal condenado por otros actos atroces, fue investigado por su posible relación con el caso. Se decía que realizaba experimentos médicos horribles y que los hermanos podrían haber sido sus víctimas. Otro nombre que surgió fue el de Harry Phipps, un empresario rico y poderoso que vivía cerca de Glenelg. Su propio hijo denunció décadas después que su padre era un depredador y que aquel día había visto a los niños en el jardín de su mansión. Incluso se realizaron excavaciones en terrenos de su propiedad, buscando restos óseos que confirmaran la tragedia, pero la tierra se negó a entregar sus secretos. También se vinculó el caso con otras desapariciones que sacudieron la región, como la de la pequeña Sherry en 1967 o la de las niñas Kirsty y Joanne en un estadio de fútbol años después. Parecía que un depredador silencioso recorría las costas de Australia, aprovechando el descuido y la alegría de las multitudes para arrebatar lo más sagrado. Sin embargo, ninguna prueba fue concluyente, ningún cuerpo fue hallado, y el misterio de los hermanos Beaumont se hundió en el foso de los casos sin resolver. Nancy Beaumont pasó el resto de su vida esperando un milagro. Se mudó de casa pero mantuvo su nombre en el listín telefónico, con la esperanza de que algún día, una voz conocida llamara al otro lado de la línea. En sus sueños, veía a sus hijos regresar a casa, ya convertidos en adultos, pidiendo perdón por la tardanza. Pero la realidad fue mucho más gris y silenciosa. Nancy falleció en septiembre de 2019, a los 92 años de edad, en la penumbra de un geriátrico, llevándose a la tumba la duda que la atormentó durante más de medio siglo. Murió sin justicia, sin despedidas y sin la certeza de saber si sus hijos sufrieron o si, en algún lugar remoto del mundo, habían logrado sobrevivir. La historia de Jane, Arna y Grant es el relato de una inocencia perdida, de un país que cambió para siempre su forma de entender la libertad. Aquella mañana de 1966, el mar se llevó algo más que a 3 niños. Se llevó la tranquilidad de toda una nación. Hoy en día, la playa de Glenelg sigue recibiendo a miles de visitantes, pero bajo el brillo del sol y el murmullo de las olas, late todavía el eco de una pregunta que nadie ha podido responder. La recompensa de $1 millón sigue vigente, esperando que alguien, en algún rincón de la historia, decida romper el silencio. El dolor de los Beaumont se convirtió en el dolor de Australia, una herida que no cicatriza y que nos recuerda que, a veces, los monstruos caminan a plena luz del día, camuflados entre la multitud, esperando el momento exacto para desvanecerse en el aire. No debieron ir solos a aquella playa, repiten las voces del pasado, pero en aquel entonces, el mundo era un lugar donde la confianza era la única moneda de cambio. La imagen de los 3 pequeños sonriendo en las fotografías en blanco y negro sigue siendo un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Grant, el padre, aún permanece en este mundo, cargando con el peso de los recuerdos y la soledad de una búsqueda que parece no tener fin. Cada rincón de Adelaida parece guardar un fragmento de aquella mañana perdida. La pastelería, la parada del autobús, la arena donde quedaron impresas sus últimas huellas antes de ser borradas por la marea. A lo largo de las décadas, se han analizado miles de pistas, se han seguido rastros que llevaban a callejones sin salida y se han escuchado las visiones de videntes que solo aportaron más confusión al drama. Un parapsicólogo de los Países Bajos llegó a asegurar que los niños estaban enterrados bajo una escuela, lo que provocó excavaciones costosas que no dieron fruto alguno. La desesperación de los padres los llevó a creer en imposibles, a pagar fortunas por excavar bajo el cemento de edificios nuevos, solo para encontrar tierra yerma y silencio. El hombre del satén, como llamaron a Harry Phipps por su afición a las telas lujosas, sigue siendo para muchos la clave de todo. Su riqueza y sus conexiones podrían haberle permitido ocultar el crimen de una manera que un ciudadano común nunca habría logrado. Se dice que tuvo tiempo de sobra para mover los cuerpos si alguna vez estuvieron en sus propiedades, de limpiar el rastro de sangre que algunos testigos afirmaron ver en su coche. Pero sin pruebas físicas, todo queda en el terreno de la conjetura, en la bruma de las historias que se cuentan en voz baja.
La desaparición de los hermanos Beaumont es el eje sobre el cual gira la crónica negra de un continente. Es el espejo en el que se miran otros casos similares, buscando respuestas que parecen esquivas. El impacto cultural fue tal que se dice que la infancia australiana terminó abruptamente aquel 26 de enero. Las libertades de los niños fueron recortadas. Los juegos en la calle se volvieron vigilados y la desconfianza hacia el extraño se convirtió en una norma de supervivencia. Nancy Beaumont, en sus últimos días, ya casi no hablaba de la desaparición con los extraños, guardando su pena como un tesoro sagrado que solo compartía con el silencio de su habitación. Sus hijos nunca dejaron de tener la edad que tenían cuando se fueron. Jane siempre sería la niña de 9 años con su libro de mujercitas bajo el brazo. Arna la de 7 con su bañador rojo y Grant el pequeño de 4 con sus sandalias de color rubí. Para una madre, el tiempo se detiene en el momento de la pérdida, y el resto de la vida es solo una espera prolongada en una estación donde el tren nunca llega. La justicia de los hombres ha fallado en este caso, dejando que los culpables, si es que aún viven, respiren el aire de la libertad mientras las víctimas permanecen en el olvido de una fosa desconocida. El relato de sus vidas se cortó de forma abrupta, como una película que se quema en el proyector dejando la pantalla en blanco. Solo nos queda el ejercicio de la memoria, el acto de no olvidar que una vez, 3 niños salieron a jugar al sol y nunca regresaron. La historia de los Beaumont es una advertencia sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano, incluso en los días más luminosos. Adelaida, con sus parques y sus playas hermosas, guarda para siempre este secreto, un misterio que desafía el paso de los años y que se resiste a ser resuelto. Cada año, cuando llega el 26 de enero, las flores aparecen de nuevo cerca de la costa, recordatorios mudos de un amor que no se rinde. Los hermanos Beaumont no son solo nombres en un archivo policial, son el símbolo de una búsqueda incansable que trasciende las generaciones. Quizás algún día, la Tierra decida hablar. Quizás una confesión póstuma arroje luz sobre la negrura de aquel día de 1966. Mientras tanto, el mar seguirá golpeando la orilla de Glenelg, indiferente al dolor humano, llevando y trayendo los ecos de unas risas infantiles que se perdieron en la brisa de un verano eterno. La soledad de Nancy en sus últimos años es el epílogo más triste de esta historia. Una mujer que dio la vida por sus hijos y que recibió a cambio el vacío más absoluto. Sus ojos, cansados de mirar al horizonte, se cerraron finalmente sin haber visto el regreso de sus tesoros. El padre, Grant, sigue habitando el mismo mundo que le arrebató todo, un hombre marcado por la tragedia que camina entre nosotros como un fantasma del pasado. La sociedad ha avanzado, la tecnología permite hoy rastrear cada paso que damos, pero nada de eso sirve para rescatar a los hermanos Beaumont de la niebla del tiempo. Su ausencia es un grito sordo que todavía resuena en las calles de Australia. Un recordatorio de que la maldad existe y que a veces, simplemente, gana. Aquel hombre rubio de la playa, cuya identidad se perdió entre los miles de rostros que aquel día disfrutaban de la fiesta nacional, se llevó consigo el destino de una familia entera. La fragilidad de la felicidad doméstica quedó expuesta ante el mundo, demostrando que en un instante, todo lo que amamos puede desaparecer sin dejar rastro. El relato de los Beaumont nos obliga a mirar de frente al abismo, a reconocer que la seguridad es una ilusión que nos construimos para poder dormir tranquilos. 3 niños, una playa, un hombre desconocido y una desaparición que se convirtió en mito. Ese es el legado de aquel enero de calor extremo, una herida abierta en el costado de una nación que todavía hoy, 60 años después, sigue esperando que sus hijos vuelvan a casa. La arena de Glenelg guarda sus secretos bajo capas de olvido, mientras el viento sigue susurrando los nombres de Jane, Arna y Grant en las noches de tormenta. Nunca debieron ir solos, pero lo hicieron. Y en ese acto de libertad infantil se fraguó la mayor tragedia de sus vidas. El vacío dejado por los hermanos Beaumont es imposible de llenar. Es una sombra que se proyecta sobre cada niño que juega en la orilla del mar. La historia continuará siendo contada, los detalles serán analizados una y otra vez por nuevas mentes, buscando ese hilo invisible que conecte los hechos y nos devuelva la verdad. Hasta que ese día llegue, los hermanos Beaumont seguirán siendo los niños perdidos de Australia, eternos en su infancia, protegidos por el misterio y por el amor inquebrantable de una madre que nunca dejó de buscarlos, ni siquiera en el umbral de la muerte. Aquel sol de 1966 todavía brilla en las fotografías, iluminando rostros que no conocían el miedo. Hoy, el relato llega a su fin, pero el misterio permanece tan vivo como el primer día,
desafiando al tiempo y a la razón, en espera de una luz que quizás nunca llegue a iluminar las sombras de aquel verano trágico. La historia de los Beaumont es el testimonio de una espera infinita, de un dolor que se hereda y de una esperanza que, a pesar de todo, se niega a morir. Los tres pequeños caminan todavía en nuestra imaginación, de la mano, alejándose de la orilla hacia un destino que solo el silencio conoce. Las olas borraron sus huellas, pero no su recuerdo, que persiste como una marca de agua en el papel de la historia. Australia, tierra de contrastes y bellezas salvajes, guarda en su seno este relato de oscuridad, recordándonos que la belleza de un día de playa puede ocultar el más terrible de los finales. Que la memoria de Jane, Arna y Grant Beaumont sirva para proteger a los que hoy juegan bajo el mismo sol, y que el sacrificio de su inocencia no haya sido en vano en este mundo tan falto de luz. La búsqueda continúa, silenciosa pero firme, en los archivos y en los corazones de quienes se niegan a aceptar que 3 vidas puedan esfumarse sin más. El hombre de la playa, aquel fantasma rubio, sigue siendo la clave de un enigma que nos atormenta. Su sombra se alarga sobre el tiempo, una figura esquiva que se burla de la justicia y del paso de los años. Pero mientras haya alguien que cuente su historia, los hermanos Beaumont no habrán desaparecido del todo. Seguirán vivos en cada relato, en cada palabra de aliento para las familias que sufren hoy el mismo calvario. El sol se pone una vez más sobre Adelaida, bañando de oro las aguas de Glenelg, y en ese resplandor final, parece que pudiéramos verlos de nuevo, corriendo hacia el autobús de las 12, listos para volver a un hogar que los esperará por siempre. Pero es solo un espejismo, una ilusión creada por el deseo de un final feliz que la realidad les negó de forma implacable. La historia queda aquí, escrita con la sangre de la ausencia y las lágrimas de una espera que no conoció consuelo. 3 nombres, 3 rostros, un solo misterio que nos sobrepasa a todos. La paz que Nancy buscó en la muerte es la única que podemos desear para esta familia rota por el destino y por la mano del hombre. Que el descanso les sea leve, allá donde el tiempo no existe y donde los niños nunca dejan de jugar. El 26 de enero será siempre el día de los Beaumont, el día en que Australia perdió su sonrisa y aprendió que el paraíso tiene también sus zonas de sombra. El relato novelado de sus vidas se apaga ahora, dejando paso a la reflexión y al respeto por un dolor que no tiene nombre. La arena sigue allí, testigo mudo de todo lo ocurrido, guardando celosamente la verdad que tanto ansiamos conocer. Los hermanos Beaumont, hijos del sol y del mar, descansan en el santuario de la memoria colectiva, donde nadie podrá volver a hacerles daño. Su historia es un viaje al centro del misterio humano, un recorrido por las emociones más profundas y por las oscuridades más densas de nuestra especie. Que su recuerdo nos acompañe y nos haga más sabios, más alertas y más humanos en el trato con los más vulnerables. La tarde cae definitivamente, y con ella, el silencio se apodera de la costa, ese mismo silencio que ha envuelto el caso durante 6 décadas. Los hermanos Beaumont se han ido, pero su eco sigue vibrando en el aire, recordándonos que cada niño es un tesoro que debemos proteger con nuestra propia vida. La playa de Glenelg, con su belleza serena, es hoy un monumento a la ausencia, un lugar de peregrinación para quienes no olvidan. Y así, entre las olas y el viento, sus nombres siguen resonando: Jane, Arna, Grant, 3 estrellas que brillan en la noche australiana, guiando a los que todavía buscan respuestas en la inmensidad del océano. El camino ha sido largo y tortuoso, lleno de falsas esperanzas y de verdades amargas. La justicia, esa dama ciega, parece haber tropezado en este rincón del mundo, dejando una deuda pendiente con el pasado. Pero la historia no termina con el silencio, termina con la palabra que se alza contra el olvido. Los hermanos Beaumont vivirán mientras haya una voz que los nombre, mientras haya un corazón que se conmueva con su tragedia. Su viaje terminó aquel día de 1966, pero su impacto perdura, transformado en una lección de coraje para los que quedan. Nancy Beaumont, desde su descanso eterno, quizás haya encontrado por fin las respuestas que la vida le negó. Quizás, en ese otro lado de la existencia, sus hijos la esperaban con los brazos abiertos, listos para contarle lo que realmente sucedió aquella mañana de calor asfixiante. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí, custodiando su memoria y esperando que, algún día, la verdad se abra paso entre la maleza de los años. El relato de los Beaumont es una epopeya del dolor y la resistencia, una crónica de la fragilidad humana ante el azar y la maldad.
Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.